Richard es mudo. ¿Cómo? Es que tiene el micrófono abierto, creo. Sí. Bueno, nada más. Interroga Paco, el que me interroga es el fonema K, porque justamente los ejemplos que has dado, refiriéndote también a Camila y leyendo una frase de Joyce, que la traducción pero es muy literal casi, el creador ha creado la propia creación de sus creados. Hay algo del fonema K que no sé si atraviesa las lenguas, no lo sé, porque lenguas muy distintas, indoeuropeas, etcétera, o el vasco o el finlandés, este fonema K está realmente muy presente también. Pero lo dejo aquí, me ha hecho gracia porque tú lo has traído en los ejemplos. Sí, pero el fonema K en todas las lenguas del mundo nunca precede a la T, jamás. Y de hecho, los niños ingleses, el verbo cortar, cut, dicen tut. Los niños en esta primera, porque la T dental siempre precede a la K. No existe ninguna lengua del mundo donde aparezca antes la K que la T. No existe. Solo los poetas, como el poeta Foch, que tiene un título que es Kate, creo, no sé si me equivoco. Pero Un creador crea. No es la base. O sea que no, evidente, sí. Espera, tienes razón. Paco, ahí hay algo importante. Tú dices que en esta primera etapa, digamos, donde el niño está abierto prácticamente a todas las posibilidades, igual por la fonología hay fonemas que solo aparecen primero y otros segundos. Claro. Has dicho que la K no aparece, sino aparece después de la T. O sea que hay una regla. Es una ley. Una ley de la fonología. Una ley. Que es hace una ley de la articulación. Exacto. Primero se puedan articular algunos y después otros. Primero es la A, la P y la M. Estos son los tres primeros fonemas. Fijaros que A, P y M, con esto se puede decir papá y mamá. Por supuesto. Y por eso se dice en todas las partes del mundo. Qué curioso, ¿no? Es que son los primeros fonemas que se pueden articular. Tiene su lógica, si son claro, esto sí que tiene una lógica, tiene una consistencia. O sea que hay una evolución en los fonemas. Algunos vienen primero y otros vienen después. Absolutamente, Rité. Son leyes universales absolutamente contrastadas. Pero no sabía que había una evolución. Yo creía que uno disponía de no toda se la llama batería evolución. posible. Que era una batería. Que era una batería. No, Jacobson no le llama evolución, sino adquisición. Se adquieren unos fonemas que no se aprenden, se adquieren. No vienen del otro. Del otro viene la connotación sobre ello. Por supuesto. El goce, los acentos. Por ejemplo, las aspiraciones. La aspiración en francés prácticamente ha desaparecido, la H aspirada. No del todo, pero prácticamente ha desaparecido. En el inglés está presente, pero muy suavizada. En el español la J está por todas partes, absolutamente, que es un fonema, es de los últimos que se incorporan, porque es glótico. Entonces, los primeros fonemas son abiertos, son labiales, son dentales, por pura anatomía. Bueno, eso te iba a decir, o sea que hay una base anatomía y respiración. Que hace que algunos fonemas entren antes que otros. Claro. No es una batería dental. Puro cuerpo. Bueno. Y una psicomotricidad fina para dominarlos, claro. Claro, y el glótico ya nos atragantamos. Nos atragantamos a pronunciar los fonemas glóticos. La K, la R francesa es glótica. Los árabes nos atragantan. Los árabes no, porque lo tienen. Cuando son niños, ¿cómo hablan los árabes? Los pronuncian en el mismo momento que nosotros, pero quedan fijados. Eso tiene que ver con su propia lengua en la relación con el otro. No, está bien. No, voy entendiendo la cuestión del apoyo fisiológico de los fonemas, digamos. Sí.
que Pero determinan un orden de su aparición. Claro, porque el paladar... Tenía como una batería. Yo siempre los consideré, estudiando lo que había estudiado de fonología, lo pensé siempre como una batería, no como algo evolutivo. Ese es lo evolutivo. Evolutivo en el sentido de extracto, no continuidad, no hay continuidad. Hay niños que se quedan, hay niños que se quedan. Sí, no, de acuerdo. Y después es curioso, porque fíjate, como otro dato, en las afasias, que son lesiones cerebrales, en las afasias se retrocede Claro. a etapas anteriores, pero siguiendo la misma secuencia. No se saltan las secuencias. Depende de la lesión, el tipo de lesión que sea. En la afasia no se salta primero K y después T. No. Sigue siendo primero T y después K. De acuerdo. Porque son marcas absolutamente no, es fuerte, claro. fuertes, muy fuertes. Y tened en cuenta que hablar es un forzamiento hablar. Hablamos por puro forzamiento. Hablamos primero porque tenemos una cierta capacidad vocal, tenemos el aparato masticatorio y respiratorio, y un órgano pequeño y muy lábil que es la lengua, que según donde se vaya posando va ofreciendo diversos obstáculos, funciona en el fondo como una gaita, muy parecido a una gaita, diversos obstáculos al aire que se inspira y se expira. Es esto. Esto es así. Interesante pensarlos con relación a la cuestión de la boca, desde los labios, palatal y hasta gutural. No es lo mismo, ¿no? La K, claro. gutural. Y solo porque hubo una mutación evolutiva que no existe en los primates, ni siquiera existe en nuestros bebés. Acabamos de tener una nieta recién nacida, tiene 4 días. Hasta los 2 años, los bebés humanos, igual que el resto de los primates, pueden respirar y mamar a la vez. A partir de los 2 años, nosotros nos atragantamos. No podemos respirar y beber a la vez, ni respirar ni comer a la vez. Eso tiene que ver con la posición de la laringe humana, que está en una posición muy baja evolutivamente a partir de los 2 años. Y hasta los 2 años está en posición alta. Entonces obtura la epiglotis y el bebé no se atraganta, lo cual no está diseñado para la lactancia, pero evidentemente la ha favorecido muchísimo. No hay una intencionalidad, como sabéis, en la evolución, ninguna intencionalidad. Lo cierto es que porque ocurren estas cosas podemos articular sonidos y una vez que articulamos sonidos estamos perdidos, ya no hay vuelta atrás. Ya somos efecto del eco del hecho de que hay un decir. La pregunta sería, la xeix catalana, xiu-xiuejar, ¿cómo puede pronunciarse, por ejemplo, en otros hablantes? Pero bueno, lo dejo porque es un tema realmente, bueno, muy... Cada lengua tiene los suyos. Las bromas sobre los chinos que hablan con la L, no es una broma, es una exageración, no, pero es que hay fonemas que los chinos no tienen y otros que tienen ellos que nosotros no. Pero de entrada todos los sonidos son universales. Sí, no, eso está claro. De entrada. Pero justamente ahí está lo interesante de la Eso es interesante, sí. De que los seres hablantes no entran de la misma manera en el lenguaje. Claro. Hacen con la misma batería, digámoslo así, uso el término batería porque me resulta más simple, pero luego eso se modula y ahí los efectos del lenguaje son diferenciales. Exacto. Obviamente, la relación con el otro es determinante, claro, por supuesto, por supuesto. Por supuesto. O sea, esto queda un poco, es cierto que es interesante lo que estás desarrollando, pero de alguna manera es algo que no entra en la práctica, digamos, no entra en el campo analítico, salvo que hagamos la hipótesis de que las marcas de Gosses ya se fijan en estos primeros tiempos de la existencia de estos fonemas. Por supuesto. Esa sería la hipótesis fuerte. Claro, en ese paso. Fuerte, entonces ya no tiene que ver con represión, sino que tiene con fijación. Entonces la hipótesis fuerte sería que finalmente los famosos S1
Los S1 como marca, digamos, de goce, ya son anteriores a la noción misma del significante. No, al significante sí, pero los S1 se producen en el momento que los sonidos indeterminados se fijan en la relación con el otro, en la relación con el otro, claro. Pero ahí ya son Y ese es el momento de la articulados. constitución del inconsciente. Sí, Es sí. ese. Ya son S1 articulado al otro. Es ese. Claro. Bueno, pero la marca de goce, podría haber marca de goce que estuvieran fijadas en esta etapa anterior, por decirlo así. Yo diría que no, pero bueno, Hola. la pregunta... Punto Bueno, y es No, cuando tú dices, no, pero es importante porque si es no, es interesante saberlo, pero no es del campo del psicoanálisis. Sí, sí. En ese sentido hay que tratar de contestar a esa pregunta. Para Claro que saber si todo lo que estás presentando ahí de todo esto es algo muy interesante, sin lugar a duda, pero entra o no en el campo de nuestra práctica, en la medida en que el campo de nuestra práctica entra el lenguaje en tanto marcado por el goce, digamos. Yo diría que sí, que pero es totalmente. la hipótesis, es la primera hipótesis que planteas, que esa era, ¿no? Claro, es la primera Dices, hipótesis. ahí está la represión original, eso que se Claro. perdió con esos fonemas que quedaron ahí y que algo ahí ha quedado perdido, pero Sí. que estaba. Eso que ha estuvo quedado perdido antes de la introducción del sujeto en el lenguaje, con lo cual podrías decir No, en el momento de la introducción del momento, sujeto en el- claro. en esa frontera. Claro, Bueno, en esas fronteras cuando se pierde, sí, eso es interesante. Claro. Yo Sí, quería sí. plantear una cuestión. intentaré hacerme la pregunta mejor posible, porque entiendo que hay una pregunta que tenemos que contestar, problematizar, debatir, para ver si entra en el campo del psicoanálisis o no, digamos, Rite, Perdón. Rite. Perdón, un momento, Un voy a seguir aviso. haciendo, Carmen, perdona, voy a seguir haciendo de moderador, Ah. dado que seguís Vale. en este interesantísimo debate. Antes de ti, Carmen, perdona, pero Eduardo ha intentado hablar. Entonces, Carmen, Vale. Que no la había visto, perdona. Vale, Sí, pero vale, es mi gracias. obligación de verlo. Una cuestión que me pregunté desde hace mucho tiempo, si no me equivoco, en la primera serie que Lacan hizo de los objetos A, incluyó el fonema, que después desapareció. No sé si alguien ha podido estudiar esto, lo ha hecho y ha seguido el porqué de la presencia inicial y la desaparición posterior del fonema como objeto A. Yo no sé si alguien tiene respuesta. Me parece una pregunta muy pertinente y yo no tengo ahora la respuesta, no la puedo responder. Tengo una cierta interrogación de por qué Lacan se empeñó en poner la letra Claro, en vez del fonema. Esa es mi pregunta. claro. Cuando vendrían uno u otro a lo mismo, vendrían a lo mismo, pero él en un cierto momento eligió la letra y me resulta un reto a investigar. Carmen, Sí, a ver, quería decir, una pregunta que me hago, Rite, Paco y compañía y todos. Quienes trabajan con niños autistas, que no hablan, que solo balbucean, o con personas que tienen daño cerebral, que tienen afasias, apraxias, etcétera, sobre todo afasias. Yo creo que están confrontados a este tipo de problemas, ¿no? Sí. O niños con enfermedades raras que se llaman, que son personas que no hablan, que tienen lesiones, que tienen muchísimas dificultades. Por ejemplo, los que trabajan en acompañamiento terapéutico. Se ven cosas raras en el final de análisis. No todos los análisis terminan así, por favor. No penséis que es una obligación decir cosas raras, guturales, que no significan nada al final del análisis. El sinsentido puede darse de muchas maneras diferentes. Pero mi pregunta es,
sí, y quienes trabajan con niños con enfermedades raras, autistas o personas muy mayores con daño cerebral, no están confrontados a este tipo de problemas que entrarían en el campo del psicoanálisis. Sea el psicoanálisis aplicado a prácticas terapéuticas. Una cosa, quiero pedir la palabra, pero no encuentro la cosita esa. Ya la tienes. ¿Tengo la palabra? Ya la tienes. Bueno, me ha parecido maravillosa tu intervención, Paco. Y yo te preguntaría, en la secuencia que tú estableces a partir de estos datos tan interesantes sobre el fonema, ¿podríamos decir que se podría hacer un intento de traspasar el mito freudiano a una lógica lacaniana al establecer esta secuencia que es casi verificable? Bueno, es verificable a partir de tus palabras. Pero no es una lógica. Claro, la cuestión del mito, el mito freudiano está un poquito en este momento alicaído, ¿verdad? Está un poquito... Un momento, quizás un preámbulo. Freud actuó con lo que podía y construyó la teoría con los datos que tenía. Y luego Lacan eso muchas veces lo matematizó. Pero es decir, del lado de trascender el mito, respetando el mito freudiano, por supuesto que sí, pero estableciendo momentos lógicos que permiten una secuencia, desde lo biológico a la entrada en el lenguaje, por ser muy, muy concisa. Hombre, evidentemente, máximo respeto a Freud y a sus mitos, pero creo que podemos leer los mitos de Freud desde la posición crítica siguiendo a Lévi-Strauss, que ese primero es coetáneo de Lacan, aplica absolutamente la lingüística a los mitos y además habla de que las estructuras elementales del parentesco son sistemas inconscientes. Lo dice así. Lévi-Strauss es rigurosísimo al respecto. Pero mi intención es, en lo que yo pueda trabajar, apoyarme en la ciencia de la época. Porque creo que el psicoanálisis es que no podemos no apoyarnos en la ciencia de la época. Y creo que en vez de estar en esa cuestión de si la ciencia es buena o es mala, oye, eso es una cuestión que no se nos escapa, pero tenemos que utilizar metodología que sea de un cierto rigor, porque si no, todo es opinión, ¿no? Lacan es muy riguroso en muchas cosas, aunque a veces hace opinión. Entonces, cuando yo leía en esa cuestión con Jacobson, que él admira muchísimo a Jacobson y lo reconoce, dije, a ver, yo antes pensaba que la lingüistería era una especie de... era como la langue, hasta que me di cuenta que no, que una cosa es la langue y otra cosa es la lingüistería. La langue, bueno, hemos dicho, siguiendo a Lacan, yo entiendo que es una lengua. En cambio, la lingüistería es el lenguaje científico de Lacan. Naturalmente, es la lingüística de Jacobson, pero no solo. Más el inconsciente. Más el inconsciente freudiano, es decir, más la circunvalación del objeto A. Creo que eso es una definición bastante apañada de lo que es la lingüistería. No es decir lo que se nos ocurra, no es cualquier cosa, sino que está en cuanto a eso. Entonces, la respuesta a tu pregunta yo diría que sí, Pilar, que claro que tenemos que poder sistematizar y poder contrastar los grandes descubrimientos del psicoanálisis, porque no se pueden fijar bien. Por ejemplo, en mis hipótesis, en lo que yo decía hacia el final, era justamente para poder ubicar, no para hacer en directo, no para seguir en directo, sino para poder ubicar a Precup los grandes descubrimientos de Lacan. La constitución del sujeto, la alienación, la separación, la decantación del objeto A, las primeras marcas de goce, pueden ser ubicables en una lógica del lenguaje del Paglet, porque es que estamos habitados por la lengua. Es que estamos habitados por la lengua, siempre que no nos quedemos solo en la lengua como simbólica, porque entonces, claro, cojeamos. No, la lengua no solamente es simbólica, no.
Y quería, aunque la pregunta no me la hacía a mí Carmen, yo esperaba que pudiera intervenir Ramón, pero igual no está, sí que puedo recomendar un Paco, libro. una cosa, ahora te dejo seguir, perdona, pero que sepas que hay otra palabra con la que yo creo, dada la hora que es, si os parece, que acabemos, pero bueno, que lo sepas, que hay una palabra pedida. No te calles, no, que sí, terminas. Era que sepas responderle que a tienes Carmen, otra pregunta. a Carmen. Un libro de Jacobson, está en francés, se llama Lenguaje infantil y afásico. ¿Lo puedes escribir en el chat, Paco? Te lo agradeceré. Sí, lo puedo escribir en el chat, sí. Vale, muchas gracias. Mientras, si te parece, mientras escribes, Paco, dejamos que Natalia pregunte. Claro, claro. Bueno, yo creo que muchas gracias por han estado las dos charlas muy interesantes. En la de Colette me he perdido un poco más, pero entonces, si tienes más cosas que decir, Paco, dilas, porque a lo mejor hasta mi pregunta... No, gracias, Natalia, no. Yo es que estaba pensando entonces en un sujeto multilingüe, quiero decir, claro que el inconsciente se estructura como el lenguaje, entonces en un sujeto multilingüe, ¿tendría algún efecto en esta organización del inconsciente, por ejemplo, esta capacidad? Y me venía así un poco a la idea de eso, los niños que crecen en hogares que el padre habla una lengua, la madre habla otra lengua, los abuelos otra lengua, y luego el afuera del hogar es otra lengua. Ahí indudablemente habrá una lengua materna. A mí a priori, pues claro, habría que ver el caso por caso, pero ese multilingüismo influiría en la organización del inconsciente o no tiene nada que ver, y la pregunta es una tontería. Natalia, yo no sabría contestar esa pregunta. La verdad es que me parece muy pertinente. Sí. Yo acabo de tener una nieta. El padre es español y la madre es francesa. Me voy a dedicar a ella como nieta, no voy a hacer ninguna investigación, os lo prometo. Pero igual, en fin, algo te hace pensar. Pero es verdad, eso ocurre, que hay los niños pues pueden tener un padre y madre que le hablen en lenguas diferentes desde el nacimiento. Creo que la respuesta puede venir primero, que el lenguaje es una estructura. La estructura del lenguaje está garantizada, se hable en la lengua que se hable. Y por cierto, voy a hacer una pequeña reivindicación por la lengua asturiana. Que hay críticas, sí, porque lo que te dice todos los grandes lingüistas es que no hay lengua pequeña, que desde el punto de vista de la estructura, cualquier lengua cumple completamente las leyes del lenguaje. Totalmente. Sí, Paco. Pero eso no cabe la menor duda. Eso es muy importante. Entonces, el inconsciente estructurado como lenguaje se garantiza con cualquier lengua. Solo que cuando tienes varias lenguas, el inconsciente juega con los equívocos de varias lenguas, por ejemplo. Sí. No hay ningún problema. Que tienes algunos fonemas más que los comunes, ¿no? Tienes los fonemas comunes a las dos lenguas. En francés y en español hay unos cuantos fonemas comunes, y después tienes además los fonemas particulares de cada lengua. Y el inconsciente trabaja con lo que le da. No me parece que haya ninguna dificultad. No, el inconsciente toma todo. Correcto. Puede jugar, trabaja con todo, con todos los equívocos de una lengua, de entre lenguas. Eso no es un... Está abierto el inconsciente a trabajar con cualquier forma. Bueno, son las 10 menos cuarto, o sea, esto ha dado de sí mucho. Yo no tendría inconveniente en seguir, pero yo no sé si ya va siendo hora de dejaros descansar, ¿no? Porque yo creo que hay gente que tendrá que irse a dormir y todas estas cosas, ¿no? Que culmine Paco, ¿no? Que culmine si quiere. Aparte de hablarnos a todos. Te toca cerrar a ti. Primero te doy las gracias porque fíjate que has estado desde las 9 aquí sosteniendo tú solo
Así que muchísimas gracias. No, yo solo no, con vosotros. Bueno, ya, pero bueno, ha sido aquí... La verdad, a veces pasa esto con los teloneros, que se pone malo Mick Jagger o se tiene que ir antes de tiempo y resulta que después, bueno, Sí, pues sí, mira, sí. algo sale bien. Y también, en Pero fin, bueno, oye, ahí... os lo agradezco mucho, primero la invitación del DEL, de verdad, os lo agradezco muchísimo. Y ya veis que hasta mi inconsciente ha hecho transferencia con eso, ¿eh? Y desde luego este debate para mí ha sido absolutamente enriquecedor. Tengo Sí, sí. aquí ya medio capítulo más escrito con vuestras aportaciones que pienso desarrollar y agradeceroslas. Nada Yo más. me llevo, Paco, la pregunta que te has hecho tú, digo, ¿por qué? Porque me has dejado también con lo de por qué la letra y no los fonemas. Me has dejado también pensando, ¿eh? Sí. Sí. Hay que trabajarlo eso. Sí. Sí, sí. En fin. Bueno, un beso para todos y para Bueno, pues nada, nos vemos mañana.